Lo que nos piden siempre es hacer también una retroalimentación, o sea que ir mirando un poco de vuelta los temas. Y eso lo vamos a completar el contenido de la unidad 4 y vamos a revisar un poquitito todo lo que va a ser el examen, qué tipo de ejercicio, cómo hay que hacer, todo esto, ¿verdad? Esa es la idea. A ver, ¿cómo estuvieron siguiendo todo el tema de las elecciones internas? Ustedes no están en estos temas de la política, algunos de ustedes no militan en algún movimiento de hacia aquí, de hacia allá, no están en eso, en esas temáticas. De mi parte, profe, no estoy en ningún partido, no estoy afiliada y tampoco participé en Tampoco ninguna participaste. organización. ¿Y tu otro compañero? ¿Y Bueno, profe, yo qué tampoco tal? estoy afiliado Ya, y la interna ni nada tampoco no podía lo irme a votar porque uno lo está afiliado y uno lo también estoy por acá por Paraguay. claro, claro, Y no. así, ¿quién pico ganó acá en Paraguay, profe? No sabe. ¿Quién ganó en Paraguay? No, no sé, o sea, lo que sé es que el que ganó es de la línea de Baruja, ¿verdad? Pero quién es la persona exacta no, no sé, ¿verdad? No conozco. Yo Eh, escuché dichos por ahí que se pagaba hasta 500.000 por voto. Si era así, yo y todo mi y, no, afiliado para votar acá en Paraguay, profesor. y yo creo que los números son ya para 500.000, ya tiene que ser una cosa así muy de cabeza a cabeza, una cuestión muy específica. No, yo hacía nomás la mención porque más allá del que uno tiene o no una actividad dentro de la actividad política, siendo militante o simpatizante o lo que sea, eh, con este tipo de cosas se hacen ciudadanía, ¿verdad? Y por un lado. Y por otro lado, para hacer, sea del movimiento que sea, pues en este caso coincidían las internas y una serie de temas que se elegían. Se utiliza el local público, ¿verdad? Se utilizan los colegios y las escuelas. Y como en mi caso tampoco, ¿verdad? Yo no estoy afiliado a ningún partido, tampoco me fui a votar ni nada, pero sí he visto en la televisión muchos de los locales educativos, ¿verdad? De las condiciones de los locales educativos. Y daba mucha pena cuando especialmente venían las personas de la tercera edad, ¿verdad? Donde se encontraban con las instituciones que no cuentan con las condiciones mínimas para llevar adelante eh, una actividad de esas características, ¿verdad? No sé si ustedes pudieron ver eso en la televisión o si siguieron ese acto. No vieron, no siguieron. De mi parte no, profe, pero eso sí pude observar que en una institución acá donde se hizo los votos de un partido, se pelearon todo. Ah, vos lo que viste es el rubro del mosquete nomás, ya no viste que la gente tenía problemas para llegar y todas esas cosas. Esa es una situación que de alguna u otra medida advierte, evidencia, hace visible las condiciones edilicias de inclusión o no inclusión de nuestras instituciones educativas. Y en muchas de ellas vos si te mueves en silla de ruedas, por ejemplo, no podés llegar, no podés recorrer las instalaciones, no podés manejarte porque no estás preparado para eso, ¿verdad? Y era triste ver a muchas personas, principalmente personas de la tercera edad, que
tenían que venir con eh, más o menos como Nanda o llevados, era muy ya acompañado por personas y eso es un poco triste. Bueno, pero eso es un tema de color nada más. ¿Leyeron los materiales de la clase 4? ¿Leyeron o ya están en el examen y ya no quieren saber nada de la materia que no se rinden todavía? ¿Leyeron o no leyeron? ¿Están ahí? ¿Están escuchando? La unidad 3 de la comunicación y organización, lo que habíamos leído en la clase pasada. No, ya hablamos de las redes educativas en la clase pasada. Eso era. Bueno, vamos a procurar de ir conectando con los contenidos porque ahí cuesta cuando nos vamos haciendo las lecturas. Bueno, vamos ya a lo que corresponde a la unidad 4 que tiene que ver con de la estructura organizativa. Están viendo ahí están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí, profe. Están viendo. Bueno, cuando se menciona la palabra estructura organizativa, ¿qué es lo que le viene a ustedes en la mente? Cuando escuchan la palabra estructura, ¿qué es lo que le viene a la mente? Cuando escuchan la palabra, cuando leen la palabra organizativa, ¿qué le viene a la mente? Que tiene un orden, Que tiene un orden. ¿Qué otra cosa les viene a la mente? Que tiene algún esquema a seguir, sí, una jerarquía y Que un tiene esquema. una jerarquía. Eso era. Eh, Ustedes están, seguramente en algún momento van pasando, van mirando de lejos cómo va avanzando nuestro edificio, ¿verdad? sí, Y cuando ustedes estaban en el primer curso ya se comenzó a construir ese o no todavía. creo que sí, Ya. sí, profe, Y sí. quedó todo, o sea, se terminó de construir la parte del esqueleto y ahora están haciendo, ¿qué están haciendo ahora? Y están rellenando ya prácticamente Están el esqueleto, haciendo ¿no? ya los cerramientos, ahora ya las líneas que van a ir definiendo lo que son las paredes de los diferentes espacios ya están avanzando, ¿verdad? Y la arquitectura como la construcción ha de tener su reglamento de cómo se va avanzando en las diferentes etapas hasta llegar a lo que funcionalmente es un edificio. Y, y entonces ahí tendríamos una muestra de lo que es una estructura, ¿verdad? Porque una estructura, por un lado, tiene cosas que le sostienen, ¿verdad? Que le sostienen, que está en la tierra, que hay todo un trabajo, lo primero que se hace, hay todo un trabajo de estudio, de prospección, de ver cómo está el suelo, y después se hace la fundación. Y después de la fundación se van erigiendo los diferentes pilares y se van cargando lo que corresponde a los diferentes pisos. Y en su conjunto forman una armazón y, y ahí podemos denominar a todo eso una estructura, ¿verdad? Y se erige esa estructura, ¿verdad? Nuestra construcción creo que va a tener, si más no me equivoco, 5 plantas creo que va a tener, ¿verdad? Una cosa así es, ¿verdad? Sí, tengo entendido que son 5, profe. 5 plantas, bueno. Ahora si por ahí queremos que sea de 10 plantas, ¿qué va a pasar? Y se,
Bueno, yo creo que no sé mucho de construcción, ¿verdad? Mm. Pero si hay posibilidad, pues se puede seguir o tal vez se haga otra vez una manera de ver y volver a mirar si es factible subir, subir ya sobre esta estructura que ya está o bien hacerlo de otra manera. Ahí estamos ahora, porque hasta donde yo sé, yo no manejo cómo han de ser las leyes municipales de Pacaraí, ¿verdad? De Pacaraí o de Paraguarí. Pero hay lugares, localidades o inclusive tiene que haber legislación de alcance nacional que te va marcando. Si tiene hasta 5 pisos, tiene que tener ascensor o no tiene que tener ascensor. Depende del presupuesto y Y yo entonces creo que ahí también. todavía nos podemos ir manejando con cierto criterio y si va a haber más pisos, ahí ya va cambiando lo que tiene que ser la base, lo que tiene que ser el ancho. Ahí ya cambia porque ya tiene que haber otras formas también de llegar, ¿verdad? No puede ser todo escalera, ahí ya tiene que haber sí o sí ascensor. Ya se tiene que prever toda una serie de cuestiones más ampliadas en lo que tiene que ver a la seguridad. Y también hay que ver si desde las leyes, como le estaba mencionando, se puede hacer edificios de 10 pisos en esa zona de la ciudad, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero en su conjunto, ¿sabes? Lo que yo quiero trabajar con ustedes es la idea de la estructura, ¿verdad? De que según la cantidad de gente, según la cantidad de cosas que hay que hacer, según los fines, según los criterios, es que hay que preparar la estructura, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que preparar la estructura. No es lo mismo una escuela que tiene un solo turno o 2 turnos, pero tiene muy pocos alumnos, que un gran centro educativo que tiene todos los niveles y que da al mismo tiempo servicio de todas las características, con todas las características. El colegio más grande que hay ahí en Paraguarí, ¿cuál es? Más grande en materia de alumnado y de construcciones. Creo que es el San Roque, que tiene incluso desde su nivel inicial hasta nivel medio y educación superior. Y con el paso de los años ellos se fueron ampliando muchísimo porque aparte de que son muchas secciones, también están con el horario extendido, entonces su infraestructura fue cambiando mucho con el paso de los años. Fue cambiando mucho, eso. Yo varias veces estuve o sea, asistí a algún evento por ahí y me suelo ir cuando hay intervención y esas cosas. No conozco bien, pero se ve un colegio bastante amplio. Lo que sí me sorprende mucho es el predio del IFD, por ejemplo. Ese es un predio bastante grande, ¿eh? Bastante, bastante grande que yo conozco. Y el que está ahí en la entrada de la ciudad, que es privado, que es el predio de UTCD, creo que es, ¿verdad? No, o es UTIC eso. Sí, la UTCD UT también es bastante grande. Bastante grande. Esos más o menos son los que yo por lo menos conozco. Después no, mi conocimiento de Paraguarí, por más que hace muchísimos años que concurro, se limitan a la zona donde me toca hacer esta actividad de enseñanza y más no conozco, ¿verdad? Pero deberá haber por ahí alguna otra estructura o instalación o predio bastante grande también, ¿verdad? Eh, y bueno, esos serían como elementos para ir formando algunos conceptos, algunas ideas. Pero en particular, eh, ¿a qué estructura nosotros nos referimos? ¿Qué es lo que sería interesante comenzar a estudiar, ¿verdad? El patrón mayorista, el rector del sistema educativo nacional es el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? Ejerce la rectoría de la educación. Es la encargada de llevar adelante las políticas y ir marcando las pautas. Y esa rectoría se fue dando en el tiempo, se fue ajustando en el tiempo y llegamos a lo que se conoce como su carta orgánica. Carta.
carta orgánica. ¿A qué le suena lo de carta orgánica? ¿A qué le suena? Eh, un documento, Un documento. Eso era, un documento. Un documento donde están todas las bases, ¿verdad? Todos los elementos que sí, que establece, por ejemplo, puede ser una ley, puede ser una ley. En este caso, las instituciones, las que tienen compromisos muy específicos, desarrollan lo que se le llama carta orgánica. Esta es una legislación que es resultado en su momento de mucha discusión y mucha ida y vuelta a nivel parlamentario, porque esto sale por el Parlamento, porque esto se constituye en una ley. Voy a abrir esto a ver si es que se puede apreciar. Este está conectado. Y esta es entonces la ley 5749, que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencia. Es una ley del año, ¿de qué año es? Del 2017. ¿Se ve eso ahí, verdad? sí, Se ve. sí, 2017. Ok, ¿qué estaban haciendo ustedes en 2017? Por esa fecha predicando para el desfile. Dale, estaban haciendo. ¿Estaban en la escuela, debe ser alguno de ustedes o no? ¿Están en el colegio? ¿O no? Algunos sí. Algunos sí. Bueno, Yo entonces estaba en el quinto grado. eso. Creo que en el noveno, profe. Vos estabas en el noveno. Sí. Bueno, ahí vamos entonces. Esto tuvo sus negociaciones y después aparte de este decreto viene también alguna parte reglamentaria más que le va complementando. Pero aquí está lo esencial. Eh, Aquí, por supuesto, es una ley, tiene muchísimas partes. Voy a avanzar con ustedes hasta donde es interesante. Dice, bueno, y la parte donde nos interesa, que es donde vamos a centrarnos. Esto va avanzando, va avanzando. No se queden, no sean perezosos para estas cosas, ¿verdad? Ok, y llegamos al capítulo 2 que habla de la organización y aquí yo me quiero detener para poder entender un poco cómo funciona este asunto. Cuando decimos organización, ¿de qué estamos hablando? ¿Se acuerdan cuando hacíamos estas definiciones de administración? ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Y qué decíamos de la organización? No decíamos nada de la organización. Es la manera de coordinar, por ejemplo, en una empresa, tenía su manera de organizarse justamente, Claro, de, porque había tenía su, como ciertas etapas o ciertas fases, ¿verdad? Donde sí, había que planificar, ¿verdad? Después que había que hacer más. Ahí está, en estas cosas lo que tenemos que tener criterios, ¿verdad? Que había que organizar, había que planificar, había que controlar, todo eso. Entonces, una de las partes importantes es la organización, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación y Ciencia, que es el patrón principal de educación en el país, ¿verdad? Eh, Dice, contempla los siguientes órganos de gestión. ¿A ustedes qué idea se le viene a la mente cuando escuchan la palabra órganos? Un componente, una parte de...
un agente puede ser Eso, ¿verdad? Tu una mano, organización. tu pie, tu ojo, ¿verdad? Órganos de gestión. ¿Y cuántos órganos de gestión tiene el ministerio? Tiene 4. Uno que son consultivos. ¿A qué le lleva la palabra consultivo? De consulta. De consulta, eso era. Otro que son órganos de apoyo. ¿A qué le lleva a usted la palabra apoyo? De proveer a las instituciones, puede ser. Eso. De hacer posible que se pueda llevar adelante los fines. Me preocupa porque una o dos voces más estoy escuchando y el resto del auditorio no está participando en nada. Hay que ir acompañando porque si no vamos a triunfar, ¿eh? Después vienen los misionales y después viene lo de ejecución. Cuando hablamos de misionales, ¿de qué palabra estamos hablando? Serían los que de alguna manera llevan a cabo algún La objetivo. misión, los que llevan a cabo la misión, los que llevan a cabo la misión. ¿Usted vio la película La misión, hermana? La verdad que no, profe. ¿No vio la La película La desarrollé. misión? ¿Alguno de ustedes vio la película La misión? Ese video donde está Tom Cruise, profe, o me estoy No, 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 confundiendo. no, no, es con Tom Cruise esa. Ella Yo pensó no, en Mm, Misión Imposible, seguramente. No, esa es Misión Imposible. No, esta es La misión. Yo busqué, pero no llegué a ver, profe. ¿No llegaste a ver? Bueno. ¿Usted parece que película, cine, esa cosa no es lo de usted o lo que ustedes ven es otra cosa y te lo... Película en mudo nomás nos gusta ver a nosotros, profe. ¿Te gusta la película muda nomás? Está bien, entonces. La misión es una linda película sobre argumento histórico, sobre las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas. Ahora los actores de esa cosa no me estoy acordando bien, pero son todos actores conocidos y... Vamos a buscar, profe. Sí, claro, este es para sus conocimientos generales nomás. Acá con esa película no pretendo conectar con ningún contenido en particular, pero tiene base histórica la película, muy interesante, bastante lograda la película. Bueno, y después, ejecución, ¿a qué le lleva la idea de ejecución? De que se haga lo que De está que se propuesto, haga profe. lo que está propuesto. Eso era. Bueno, entonces, en la organización del Ministerio de Educación y Ciencia hay ¿cuántos órganos? Hay 4 tipos de órganos. Uno es consultivo, apoyo, que da tanto gusto, todos queremos tener cargo, ¿verdad? Ojalá tener un cargo en Eso. Itaipú o qué, profe. Y sería interesante, che. Itaipú, Yacinetá, por ahí más o menos. Parlamento, Banco Central, por ahí más o menos. Cargo es entonces porque tenés, cumplir una determinada responsabilidad que según la ley de la función pública tenés que llegar ahí por concurso, ¿verdad? Y por ende después recibir la remuneración, el pago correspondiente. Y al ser un cargo, entonces, según la instancia de responsabilidad, se va distribuyendo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos por un lado lo que es la conducción política y lo que es la dirección superior. ¿A qué les lleva a ustedes cuando escuchan la palabra conducción política?
No sé, profe. Algo para orientar a un grupo. Conducción política. Política. Política viene de polis, que es la ciudad, ¿verdad? Política sería aquellas normas, aquellas líneas de decisión que nos lleva a vivir, a llevar adelante el funcionamiento de una ciudad, de una polis, conforme a las leyes, los reglamentos y los propósitos que se organiza. Y hay una conducción política y hay una dirección superior. ¿Quiénes llegan a la conducción política? ¿De dónde? ¿Quién le pone como conductor político? Nosotros. Y bueno, en esencia nosotros, porque nosotros ejercemos nuestro derecho de ciudadanía con el voto, ¿verdad? Y al El ejercer presidente ese derecho, depositamos nuestra confianza en la figura de un presidente de la República, ¿verdad? Que es parte de un sistema de nuestro país, ¿verdad? Por constitución se rige un sistema de equilibrio de poderes donde hay un órgano ejecutivo, hay un órgano legislativo y hay un órgano judicial, ¿verdad? El órgano ejecutivo, como su nombre lo dice, tiene que ejecutar y entonces la conducción política quiere decir que el presidente va eligiendo quienes van a llevar adelante esa función puntual, ¿verdad? Y en este caso, ¿quién lleva la conducción política? El ministro. El ministro. Y a partir de ahí, él ejerce o va orientando, o, de acuerdo a esta carta orgánica también, va dándose las interacciones entre sus órganos consultivos, sus viceministros y sus directores generales. ¿Van entendiendo cómo viene ahí cómo viene el orden? Sí, profe. Ministro, después. Presidente de órganos Ok, consultivos. Mábala, órganos consultivos. ¿Cuáles son los órganos consultivos? ¿Ustedes escuchaban hablar alguna vez del CONEC? No CONES, CONEC. CONEC. Consejo Nacional de Educación y Ciencias. ¿Alguna vez escucharon hablar de eso? Yo la verdad que no, profe. Yo tampoco, profe. Y bueno, lo que pasa es que ustedes se están encaminando para ser científicos educativos, para ser de ciencia de la educación. Y como parte de esa serie de conocimientos que tienen que tener, tienen que conocer todo cómo se organizan estas cuestiones. Y entonces hay que mirar el mapa completo de cómo o qué instancia o qué órgano consultivo depende del Ministerio de Educación y Ciencia y hay varios, y hay varios. Yo tampoco me sé de memoria todos, ¿verdad? Pero hay varios. Hay uno que se encarga de llevar adelante todo lo que tiene que ver con las estadísticas educativas. Hay otro que tiene que ver con toda la participación que tiene el ministerio dentro de las políticas de ciencias, de trabajo. Hay una serie de órganos consultivos que vamos a ir conociendo. Y también de viceministro. ¿Qué sería un viceministro? Ayuda al ministro en la administración. Ayuda al ministro de la administración. Ok. ¿Cuántos viceministerios tenemos nosotros en educación? Eso ya no sé, profe. Ahí vamos a la carga. Ahí vamos a la carga.
Nosotros tenemos un viceministro que se encarga de la educación escolar básica y la educación media. Después tenemos otro viceministro que se encarga de la educación superior y ciencia. Ese es mi jefe, viceministro de educación superior y ciencias. Y después tenemos otro viceministro que se encarga de culto, viceministro de culto. 3 viceministros tenemos nosotros. Debería haber también uno que sea de ciencia, pero por el camino se fue ajustando eso y quedó en 3 nomás. ¿Y directores generales quiénes son? Responsables de dirigir y coordinar las distintas direcciones Las generales. diferentes direcciones generales, y ahí ya entramos en un escenario donde hay por lo menos, el número exacto no sé, pero hay más de 40 direcciones generales ahí. Cada viceministerio tiene direcciones generales, algunas que dependen directamente del ministro, otras que dependen de las direcciones generales, que dependen de los viceministerios, y cada dirección general tiene su autoridad, que es el director general. Y entonces yo tengo mi jefe, que es el director general de investigación educativa, que depende del viceministerio de educación superior, donde hay un viceministro. ¿Van pillando cómo va la cosa? Sí, profe. Hay entonces una estructura que se va desglosando, que va pasando de un... Y donde cada cargo, cada cosa tiene sus funciones, ¿verdad? Eso hay que ir sabiendo en general. De hecho que ya, o sea, eh, nadie le va a preguntar de memoria qué tiene que hacer cada quien, ¿verdad? Pero más o menos en la mente de ustedes sería bueno que tengan una idea de cómo se va distribuyendo ese marco de responsabilidades, ¿verdad? De los viceministros, de los directores de reglamento, es presidente del CONES. En las noticias ustedes no suelen escuchar temas relacionados con CONES. Hay una noticia, veo que diputado imputado por homicidio culposo de Jairo Pérez. No habla de la CONE ahora, ¿verdad? Ahorita, pero tenés que ir mirando todos los días y todas las semanas y todas las diferentes temáticas, tenés que ir mirando. Consejo de Becas, Consejo Nacional de Educación Indígena, Consejo Nacional de la Niñez, Consejo Nacional de Cultura, Consejo Nacional, acá es de lo que le estaba mencionando, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Consejo de Administración del Fondo Nacional, el famoso FONACIDE. Llegaban a escuchar el tema del FONACIDE. ¿Qué pasó con el FONACIDE? En el noticiero lo que sale mucho es el Fonacid. ¿Qué pasó con el FONACIDE? Que se come toda la plata. Que se hicieron proyectos en los cuales no siempre se logran los objetivos propuestos, ¿verdad? Y que lo que inicialmente se utilizó plata de Itaipú, porque esto se armó con plata de Itaipú, con plata de la compensación de Itaipú, se usaba para financiar las políticas de ciencia, de salud y de proyectos educativos, ¿verdad? Pero por decisión del Estado, actualmente toda la plata que era FONACIDE, ¿de dónde se fue? Hambre cero. Hambre cero. Ahí estamos. Qué pedagogo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo hambre cero? Jimena Segura. Jimena, le diste al... Exactamente. Eso es lo que pasó. Se llevó toda la plata ahí. Y está bien porque son lo que se llaman políticas educativas, ¿verdad? Para eso se le elige a una línea de gobierno, a un presidente, y ahí están como para hacer las ejecuciones correspondientes. Bueno, ¿qué son estos? ¿Qué son? Son órganos consultivos.
¿Qué significa la palabra consulta? Significa que aquí ellos deliberan y van orientando de alguna manera ciertos ámbitos de decisión que tienen que llevarse adelante en la política educativa. Estos son todos órganos consultivos. Y aquí va explicando qué es cada cosa. Y hay que ir leyendo esto. Hay que manejar estas cosas, ¿no? ¿Ven? Cada cosa se va desglosando ahí. Y estos son órganos de apoyo. ¿Qué hace el órgano de apoyo? Apoya, profe, apoya. ¿Pero qué hace? Tiene por objetivo el desarrollo de actividades internas relacionadas con la organización, tales como el apoyo Ok, logístico y ¿qué es la lo que es prestación. apoyo logístico? La palabra logístico. Cuando vos estás cuando estás viniendo por el acceso sur y estás llegando ahí donde venden la miel de caña y la torta negra, esa cosa, ¿qué hay ahí? Y miel. ¿Pero qué hay ahí en Necesidad de Itá. cuando estás llegando ahí a la zona y está por el acceso sur? ¿Qué es lo que observas ahí en esa zona, en ese entorno? Y hay La entrada varias del empresas. puerto, los camiones, no sé. ¿Qué hay a la entrada ahí? Son grandes instalaciones, son, ¿verdad? Kingspan, por ejemplo, está ahí sobre ruta. ¿Qué cosa? Kingspan, por ejemplo, está sobre ruta. Ya, pero ya a lo que me refiero es que hay unos grandes tinglados, galpones. No sé si se suelen fijar en eso ahí, cuando estás llegando ahí. Antes de llegar a la estación de servicio, o sea que si estás viniendo hacia San Lorenzo, te queda la mano derecha, ¿verdad? Ahí está la estación de servicio. Y antes de eso, Yo no suelo ver el camino porque me da playere. y bueno, y en algún momento que no te dé ayer, fíjate en esa zona hay unos grandes galpones, unos grandes, Ese profe de Metalurgia Llavera, vos te estás refiriendo, ¿verdad? esos grandes galpones que hay de varios, hay porque a ambos lados de la ruta están los galpones esos. ¿Y qué hacen esos galpones? ¿Para qué vos alquilarías esos galpones? ¿O para qué sirven esos galpones? Para almacenamiento. Para almacenar la carga. Si vos sos una empresa que trae productos del extranjero y tiene que vender después, su producto tiene que guardar en algún lado, ¿verdad? Y ahí lo que hace es se alquila como para ir guardando ahí los materiales o las cosas o lo que sea parte del comercio. ¿Y cómo se le llama a eso? Se le llama logística. Logístico. Ok. ¿Qué para lo que es logística entonces? Un sitio de almacenamiento. Sí, pero en este contexto, ¿qué sería la idea de apoyo logístico? Podría ser los servicios, los recursos que tiene para Claro, porque ayudar a la empresa. vamos a suponer que vos sos un colegio. Eh, Vos tenés, por los sistemas que están vigentes hoy en día, tener lo que se llama un aporte de gratuidad, ¿verdad? Un aporte que se le da al colegio, porque el colegio ya no recibe lo que antes era la famosa matrícula y esas cosas, ¿verdad? Y entonces tiene que comprar cosas, tiene que recibir cosas. Y las secretarías también tienen que mandar cosas, tienen que estar teniendo papel, tinta, tiene que llevar, tiene que traer una serie de cuestiones y a ese conjunto de cosas es lo que se le llama apoyo logístico. Apoyo logístico. Sería una Eso, asistencia. eso, vamos todavía. Y el otro, lo que sigue, que es prestación de servicios especializados. ¿Y eso para qué?
¿Qué saben hacer la gente de la secretaría, por ejemplo? Ayudan en tipo los documentos, las cuestiones. Eso, ellos se especializaron en la gestión documental, ellos saben cómo hay que hacer la planilla, el formulario, el proceso, el RUE, todo ese tipo de cosas tienen que manejar en la secretaría, tienen que manejar cómo se aplican los reglamentos, a eso se le llama un servicio especializado. Entonces, los órganos de apoyo, ¿de qué estamos hablando? Secretaría, gabinete, administración y finanzas. ¿Qué hace administración y finanzas? El Administrar el efectivo. dinero. ¿Qué hace desarrollo del personal, por ejemplo? Administrar los recursos Los humanos. recursos humanos. El Ministerio de Educación tiene, cada oficina del Ministerio de Educación ahora está repartida, las oficinas están repartidas en varios lugares de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Pero cada lugar de la ciudad de Asunción donde hay una oficina del MEC, ¿qué hay? Hay un aparatito que se llama registro biométrico. ¿Qué va es eso? Para registrar la entrada y salida del personal. Ahí vamos a la carga. Hay un aparatito donde o te toma tu huella o te saca una foto de tu iris. ¿Para qué? Porque Para tenés que que irte a trabajar. registren. Tenés que irte a trabajar. ¿Cómo vas a cobrar si no te vas a trabajar? Y si no te podés ir, tenés que hacer el justificativo y eso se presenta en un lugar y ¿quién está a cargo de todo eso? La gente de desarrollo del En personal, recursos de humanos. gestión, recursos humanos. Si ya te vas a jubilar, por ejemplo, ¿dónde tenés que empezar a tramitar o a entender ese proceso? Planificación educativa, auditoría. ¿Qué es la auditoría? ¿Ustedes saben lo que es auditoría? El control que se hace. El control que se hacen. Muy bien, auditoría es eso. Hay todo un sistema que viene a controlarte si estás haciendo bien todos los procedimientos. Y si no hace bien los procedimientos, ¿qué pasa contigo? Se te descuenta. Pero más grave todavía que eso, Puede ser que se te despida. pero para despedirte, ¿qué tiene que pasar? Te abren un sumario. Ahí están. Hacen un sumario. Esa es la historia. Y ahí entra todo lo que tiene que ver con la asesoría jurídica. Y también ahí la dirección de cooperación, que es la que se encarga de relacionarse con otras instancias de otras instituciones que apoyan a la educación. En algunos casos es internacionales y otra cosa es nacionales. ¿Ven? Toda esta gente que hace son órganos de apoyo, asesoramiento y control. Control. Terrible es cuando entramos a la historia esta de que te van a sumariar o faltaste y te van a descontar porque tu permiso, tu reposo médico, lo que te dan en los hospitales cuando te vas y se te atiende, tu certificado médico, no está en condiciones y esa cosa. Es muy complicado eso. Y bueno, después tenemos la Secretaría General, las funciones, la dirección de gabinete. ¿Qué es lo que es un gabinete? La palabra gabinete ya escucharon alguna vez. Sí había escuchado, profe, pero no sé su significado. No, Tú aprendes que hay, pues. no digo ahí. Añajendu anajayi cuaray. Gabinete. A un mueble se le llama gabinete. Un mueble donde
se guardan cosas, esas cosas. En general, en las organizaciones, el gabinete es lo que está en torno, lo que opera en torno a la figura que tiene a cargo ejercer la función política. ¿Entienden? El ministro de Educación tiene su dirección de gabinete, lo que les acompañan en su misión. Y no sé si alguna vez ustedes participaron en algún acto donde estuvo de invitado el ministro de Educación. Yo no, profe. Bueno. ¿Y otros? ¿Ustedes? El de educación superior solamente. El en mi caso, viceministro de Educación Superior. viceministro, sí. Ok. Nadie nunca asistió a un evento donde se haya ido el ministro o el presidente de la República. Y en la película no suelen verlo cuando así se va y el presidente de los Estados Unidos, eso, cómo es la cosa. Y hay un montón de gente a su alrededor. Hay un montón de gente a su alrededor. Ustedes no suelen ver la cuestión de la visita al Papa. Hermano, usted no está siguiendo la visita al Papa a España. Sí, ¿Está he siguiendo? visto. Mis hermanos de las que están en España se fueron Se fueron. a verle ahí más cerquita. Eso. Y usted se fijó solamente cómo se va moviendo el Papa, ¿verdad? Alrededor del Papa, ¿cuánta gente hay? Sí, yo también participé cuando vino el Papa Francisco Francisco. aquí en Paraguay, Eso. ya que participé en su venida. Ok. Y no es que viene caminando él solo nomás, ¿verdad? Detrás, con él viene No, un montón de gente, ¿verdad? me tocó no me meter. Eso, y para que llegue a darse esa visita se tuvo que haber hecho muchísimas reuniones, muchísimas eh, organizaciones, decisiones, y alrededor de él está el que le pasa el que le pasa la cajita donde está el rosario que el Papa regala. Usted no se suele fijar en eso. Que cada uno que se acerca a hablar con el Papa se va después con una cajita donde hay un regalito, un rosario, algo así. Se suele fijar. Sí, también a él se le suele dar, Se le suele dar cosas. Y lo que se le da, sí, él se va quedando con él o le va pasando a otra gente. se entiende las personas a quien le va Ahí dando. vamos. Entonces él tiene su gabinete, tiene su conjunto de gente donde uno se encarga de su seguridad, otro se encarga de recordarle el protocolo, otro se encarga de los regalitos, otro se encarga de sacar la foto, poner bien el micrófono. Antes se hace la planificación, todo ese tipo de cosas. Entonces esas instancias son las que acompañan la idea del gabinete, entre ellas la cuestión del protocolo. ¿Qué es lo que es el protocolo? Salió del protocolo. ¿Qué es lo que es el Los protocolo? cuidados correspondientes para cada actividad o situación. Para cada situación. La forma en que hay que comportarse, la forma en que se deben llevar a todas las cosas. Eso. Esta visita del Papa es en un país extremadamente asociado a la religión católica, donde todavía funciona una institución que se llama monarquía. La monarquía son los reyes, ¿verdad? Y ellos, por naturaleza, luego se llaman reyes católicos, ¿verdad? Ahí entramos en temas ya de historia, de qué pasó, qué no pasó, por qué, cuándo, cómo, dónde, pero bueno, ellos son los reyes de España, son culturalmente, históricamente tienen una misión y constitucionalmente también tienen una misión en España, porque ellos tienen así. Pero esto cuando hay la misa, ¿estos reyes se sientan en el mismo lugar donde se sienta el Papa o no?
No, tiene sus lugares. Tiene sus lugares. Cuando viene el presidente de la República o el ministro, lo que sea, vos te podés ir a sentarte donde vos querés nomás. No, Tienes tu lugar, cada uno Tenés tus tiene su lugares espacio. porque hay una, diríamos, Hay una un protocolo que organización, hay sigue. un protocolo que te dice dónde tenés que pararte, dónde, qué tipo de ropa tenés que ponerte, dónde va a estar, para qué va a estar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, porque si no, cada una de las cosas que uno hace se va a convertir en un caos, ¿verdad? Una cosa así que no sabe dónde comienza, dónde termina, qué pa es, qué pa no es. Va a ser muy complicado y una función muy importante desarrolla la gente que se encarga del protocolo y es toda una especialidad. Es toda una especialidad. Y en los ámbitos del ministerio hay un protocolo y en los colegios también hay un protocolo. Si va a haber un acto general donde va a hablar el director, hay todo un protocolo. Si es un colegio chico, si es un colegio grande, hay un protocolo. Y en la facultad también si va a pasar algo, ustedes tienen que poner todos sus uniformes, si va a haber un desfile, si va a venir el decano, si va a venir el, qué sé yo, qué actor clave va a venir. Todo eso están enmarcados en todas esas cuestiones. Y bueno, y ahí va avanzando, cada cosa tiene su lugar. Relaciones gremiales. Los gremios son muy importantes. La dirección de gabinete, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Finanzas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de órganos misionales? Aquellos que tienen que llevar a la práctica, eh, aquellos que tienen que llevar a la práctica el, el compromiso del Ministerio de Educación y Ciencia. En este caso son órganos misionales, aquellos que tienen que ver con la evaluación educativa, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, aquello que tiene que ver con el Viceministerio de Educación Básica, el de Educación Superior y el de Educación del Viceministerio de Ciencia, que no existe porque se fue tomando otra. Identifica mucho lo que tiene que ver la educación escolar básica, que son las escuelas y los colegios, y la educación superior, que son las universidades, los institutos superiores, los institutos de enseñanza del tercer nivel, los institutos de formación docente y los institutos militares, ¿verdad? Que también cae dentro del ámbito de la educación, de ciertas dimensiones de la educación superior. Esa es la parte misional dentro del Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Está muy complicado aprenderse todo esto o no? Más o menos. Por el nombre vas a darte cuenta de, por ejemplo, órganos consultivos y de apoyo y demás, pero vas a saber a qué se refiere, pero las subdivisiones de los órganos lo que puede ser un poco confuso. Ok, y todo esto que estamos mirando es importante para la administración educativa. Sí, profe, cada uno tiene su parte importante prácticamente, porque si falta uno, tipo se descoordinan. Y si alguien no está haciendo bien su trabajo, se va a ir resistiendo la organización y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, así fuimos viendo esto de asaltos. No, si es que vamos a hacerlo linealmente, vamos a tardar muchísimo tiempo. Lo que yo quiero insistirles siempre es que hay que apropiarse de estas cosas, ¿verdad? Estas cosas son claves para entender la organización, el funcionamiento y todo ese tipo de cuestiones. De la institución, como les digo, que concentra la mayor cantidad de actuación en la materia de educación. O sea que si alguien te va a contratar, es bastante probable que sea el Ministerio de Educación y Ciencia. Bastante probable, o por lo menos hay oportunidades siempre de llamado y todo ese tipo de cosas. Y hay que conocer cómo funciona su sistema de organización, su marco, su estructura organizativa. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?